Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y ya nos los presentaron. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Muy bien, muy contentos. La verdad es de que desde que llegamos la gente cómo nos ha recibido, estamos impresionados. Nunca dejamos pensé, deudas, ya quieren que le paguemos a la gente, nos están recibiendo. o sea, no pensamos que la gente fuera a conectar tanto con nosotros. O sea, eso me está sorprendiendo demasiado. Es que yo no sé si voy a seguir viendo Abandonados. No, es que eso nos están diciendo muchos, pero Nos tienen que seguir viendo abandonados. Se va a poner, la cosa se va a poner muy buena. muy buena, muy Sí. buena. Muy buena. Ay, ¿qué les llevó a Abandonados? Pues es que es un reto, o sea, yo ya había hecho realities, pero Jos no había hecho realities. Entonces cuando nos proponen ir a Abandonados, le digo, Jos, tienes que vivir la experiencia de un reality. Entonces vivirla y estar, por ejemplo, en este caso con mi hermano, o sea, nos ayudó mucho, o sea, conectamos, o sea, Abandonados es o sea, al final llegamos a la conclusión de que es un proyecto espiritual, o sea, porque como hermanos teníamos que estar unidos, cuidándonos, confiar más. Todas las parejas viven lo mismo, todas las parejas se conectan. ¿Es show o es de veras? No, es real, ¿qué es cosa? real, Nos todo tienen desde es real. las 6 de la mañana hasta las 10 están haciendo el reality. Todo es real, completamente real. No hay nada ahí No hay actuado, nada. nada. La búsqueda, por ejemplo, la búsqueda para dormir eran como 3 horas. Ah, sí. 3 horas, güey, de que te cierran la puerta. O sea, lo que tú veías en la tele, ¿En o sea, dos es segundos? No, pues nada. un ratito. Sí, ya se fueron a dormir muy bien todos. ¿Qué es lo que Encontraron comieron que más? en un reto, El un huevo. huevo rosa que está podrido, echa a perder. Huevo, ajá, se ¿Pero llama ellos lo comen? huevo Pues en la fermentado. calle veías que había huevos rosas. había huevos rosas. Yo dije, ¿cómo no? Está Entonces muy- no sabíamos si sí lo comían, a o- nosotros o nunca que le nos los echaban, dieron. ¿verdad? Feo que comimos, realmente la comida tailandesa es riquísima. Sí, pero picante. Pica más. Muy que la de picante, México. exacto. Más, Sí, exacto, yo también me sí, pasó. Muy sí, picante. mucho, O sea, y era también, o sea, pues fueron como ver cosas como los templos, o sea, eran cosas impresionantes, o sea, eran enormes. Sí, a mí se me hizo la verdad muy divertido y el verlos, los gocé muchísimo, porque los sentí muy auténticos, ¿saben? No sé si la gente en un reality pueda sostener su personaje o no. Es difícil. Es que no había personaje. Ajá, exacto. O sea, yo soy una persona muy sensible, tengo problemas con eso. O sea, cómo lloraba lloro y lloro cómo y lloro. lloraba, Ajá. Y en la vida real también. O sea, pero desde el principio una conexión muy fuerte. Yo creo que lo que me cambió por completo, cuando llegamos o sea, fíjate que ahí nos engañaron. Te voy a contar un poco de cómo A fue, ver, a ¿no? ver. Llegamos y nos dijeron, van a ir a grabar su entrada. Y no es para mí en televisión grabar una entrada, pues vamos a ir a grabar, hola, aquí estamos, ya llegamos y todo ese rollo. No, en ese momento nos metieron y nos quitaron el teléfono, nos quitaron el dinero, nos quitaron las tarjetas, todo lo que traíamos. O sea, nadie sabía que iba a ocurrir eso. Y nos pusieron a correr para encontrar nuestra mochila, que aquí la tenemos. O sea, lo primero que nos pudieron hacer es encontrar esta mochila, Sí. ¿no? Esta mochila. Y de ahí, el primer rey que agarramos, que llegamos en segundo lugar, yo era muy desconfiado, o sea, porque yo siempre traigo el volante, o sea, en la mano. Yo decía, señor, y por aquí, señor, y me decía, tranquilo, vamos a llegar, ¿no? Y la primera noche fue muy fácil encontrar lugar. Ajá. La segunda, la tercera, la cuarta, y el día que cargamos los arroces, la distancia fueron 3 kilómetros cargando los arroces. Ahí realmente fue para mí terrible. O sea, terrible porque me enfrenté contra mí. Sabía que tenía que llegar, sabía que mi hermano iba caminando más rápido, yo iba muy lento, pero... ¿Quién es más grande? Yo ¿Por soy más cuánto? grande, por un año. Año y medio. Un año. O sea, nada, ¿no? Pero los grandes tenemos un carácter bien complicado. Y al final llegar y encontrarme con una imagen de un dragón dorado gigante, que era lo que mi hija, cuando yo me salí de aquí, me dijo, papá, que vas a la ruta del dragón, consigue el dragón de oro. Y yo decía que es un dragón de oro, ¿no? Ujú. Y eso fue lo que espiritualmente me conectó primero conmigo y después con mi hermano. O sea, realmente para mí fue muy, muy, muy chido. ¿Y se amaron y se odiaron? De todo. Sí, al principio. O sea, al principio, o sea, porque era un estrés, ¿no? Porque es una competencia, una carrera, y cuando ves que te están ganando, tienes que meterle y empieza la presión, empieza el estrés, pero afortunadamente con Jos pudimos, pues, reajustamos todo y fue cuando, nada, tuvimos una pelea fuerte
y de ahí decimos, no podemos pelearnos porque perdemos tiempo en la carrera. A mí lo que me llama la atención es que como que todos, yo siento que ustedes perdían tiempo y no. Y les voy a decir por qué. Porque todos a los que se encontraban, como que los usaban, ¿no? Y ya se iban. Y ustedes siempre se quedaban como dando las gracias a la gente. Sí. Eso me encantó porque habló mucho de la parte humana, ¿no? Y yo ya, corran, ¿no? Y ya, hasta luego, acá el chiste, y eso pues también les deja un buen sabor, ¿no? Sabes que un día bajé y venían, cuando llegamos al de los test, Ajá. llegamos al de los test y nosotros no sabemos en qué lugar íbamos. Entonces a lo lejos vemos que viene papá e hijo, brincamos y yo traía 2 sándwiches, o sea, que habíamos comprado en la mañana, 2 sándwichitos de jalea. Y entonces yo todavía me regresé y le dije, muchas gracias, no tengo con qué pagarte. Toma estos 2 sándwiches, ¿no? Y me gritaban todos, corre, porque ahí vienen, corre. Y yo es que tengo que dar las gracias. O sea, eso sí lo observaste demasiado bien. En la vida han pasado muchos retos, ¿no? Cuando vimos esta parte donde recordaron a su papá, ¿no? La pérdida de su papá, pues debe de marcar la vida de un ser humano, ¿no? Eso cómo los marcó a ustedes, teniendo a veces que reír cuando no sabes cómo estás por dentro. Pues mira, la muerte de nuestro papá, en este caso, es muy importante porque, o sea, es un hecho fuerte, lo secuestran y pues lo matan, ¿no? Es literal, ¿no? Y entonces a muy temprana edad conocemos la maldad. ¿Qué edad tenía? 14 años. 13. O sea, Yo tenía 14, él tenía 13. 13, me explico. Conoces la verdadera ¿Fue maldad. aquí en la Ciudad de México? La Ciudad de México, en la calle de Artículo 123. ¿Pero por qué lo secuestran ahí? Él era un empresario, y Ajá. entonces... ¿Empresario de qué? De telecomunicaciones. Del centro, ¿no? Entonces, esa parte, o sea... Tenía negocio en el centro. Sí, Sí, tenía negocio en el negocio en el centro. centro. Entonces, esa parte, o sea, nosotros dijimos, oh, hay maldad de que alguien le hizo algo sin pensar las consecuencias de nosotros, ¿no? En nuestra vida. ¿Cuántos hermanos son? Nada más nosotros. 2. Nosotros. Ajá. Exacto. Pero, por ejemplo, en esa parte, ¿qué pasa? Pues la realidad es que pasas un duelo, o sea, hay negación, hay todo, y en realidad tienes que, pues, reencontrarte. Claro. Y entonces en ese momento, o sea, pasan muchos años y llega esta parte que es la nariz de payaso. La nariz de payaso nos ayuda a reencontrarnos y se vuelve nuestra terapia. O sea, la nariz de payaso y hacer reír se vuelve una terapia. ¿Cómo es que lo decidieron? ¿Cómo nacen ustedes? Pues fue una idea loca de Oscarín. O sea, yo decía, no, ¿cómo vamos a ser payasos, no? O sea, si estudiamos... ¿A qué se dedicaban? Oscar en aquel tiempo se dedicaba a las ventas en línea de playeras. Playeras. Él diseñaba playeras y las vendía en línea. Es cuando aquel tiempo apenas empezaba Mercado Libre y hacía todo eso. Y yo me dedicaba a todo lo que era la venta de temporada. O sea, vendía de todo. En el centro. En el centro. Ajá. En el ¿Tenían centro. un local? Sí, mi mamá tenía un local. Ese local lo intentamos abrir después de que falleció mi papá. Pero pues nosotros no teníamos el conocimiento ni la experiencia. Claro, o sea, mi papá era un monstruo realmente. Es un monstruo en el centro, en telecomunicaciones alámbricas. Ajá. O sea, ahora, ¿no? O sea, lo que hacían ellos que era un equipo de gente que traía el producto desde Japón, de la marca Panasonic, lo traía a México, llegaba a Monterrey, y desde Monterrey lo distribuían a todo México. Entonces, pues sí, pero era chistoso porque mi papá creció muy rápido. O sea, mi papá tenía visión, es muy interesante, ¿no? Él escucha a Eric Guerrero con un pronóstico en 1994. Escucha a Eric Guerrero y mi papá dice, lo que está diciendo Eric Guerrero va a ser más fuerte. Y entonces él se endeuda en dólares, se endeuda en dólares, pero le va a pedir prestado a una tía dinero y paga todo. Entonces cuando viene la devaluación, todo lo que mi papá no lo vendió, lo guardó. Todo lo guardó y compró solamente un producto. O sea, fue algo bien interesante, ¿eh? Sí. Y de repente pega la devaluación, se aguanta y ¡pum! Se triplica todo lo que tenía. Claro. Y no solamente eso, compró un producto que nadie tenía. Y el condicionamiento que hizo en el mercado fue, sí, te vendo este producto, pero tienes que comprarme lo demás. Y ¡pum! En un año era un monstruo. O sea, entonces...
mi papá nos enseñó cómo hasta estratégicamente era un genio. O sea, mi papá era un genio. O sea, ¿A qué edad murió? A los 40, 40. muy joven. Oh, a los 40. ¿Y ustedes cómo les dieron la noticia? ¿Cómo fue esto? No, o sea, el relax Hijo. lo sientes, ¿eh? ¿Eh? Sí lo sientes. Nunca O sea, habíamos platicado esto en la nunca vida. habíamos platicado. Nunca habíamos Nunca platicado en lo la habíamos vida. platicado. Es ¿Cómo que así, este programa fue muy rápido que los llamamos aquí, es de bienestar emocional. Este programa no es de espectáculos, no es de chismes, no es de espectáculos, y la gente que nos escucha, ¿sabes? Empatiza con la gente que traemos aquí. No, porque viven situaciones, tienen duelos, tienen depresión, están a punto del suicidio algunos, ¿no? Y nosotros lo que tratamos de hacer es saber que la gente que ven en pantalla, o sea, no tienen la vida comprada y hecha. No, nada. Sino que también pasan por cosas. Sí. Entonces, perdónenme No. y es con mucho, Es mucho que no, Fíjate, respeto. más bien es como no nos habían preguntado. Es una pregunta Ajá. muy O sea, interesante. Pero ahí va, porque ¿cómo nos dimos cuenta? Lo sentimos. ¿Cómo? Nosotros Lo vivíamos en sentimos. Coajimalpa, Ujú. ¿no? Nosotros vivíamos en Coajimalpa y papá trabajaba en el centro de la Ciudad de México. Dieron las 11 de la noche, 10:40 de la noche, más o menos, 11 de la noche. Yo me quedé acostado en el sillón y de repente me levanto y empiezo a gritar, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Y mi abuelita me dice, tranquilo, todavía no han llegado. Y le dije, ¿por qué no han llegado? Es muy noche. Entonces me empiezo a alterar, agarro el teléfono, marco a su trabajo, me contesta la secretaria y se me hizo muy extraño que a las 10:40, 11 de la noche más o menos me contestara la secretaria y de repente, así como era el teléfono y el teléfono tiene el plug, jalo el teléfono y ¡pum! Le zafó el plug. Vuelvo a marcar y ya no me contestaron. Vuelvo a marcar y ya no me contestaron. Vuelvo a marcar y le digo a mi abuelita, algo pasó. Siento que algo pasó. Estoy convencido 14 que algo años. pasó. Sí. Ujú. Mi hermano se quedó dormido en el cuarto de mi papá. Estaba dormido en el cuarto de mi papá, en la cama de mi papá. Voy, lo despierto y le digo, acompáñame, pasó algo. O sea, a mi papá le pasó algo, mi papá le pasó algo. Estaba así yo convencido de eso. En ese entonces no había celulares. No había celulares. Y lo único que teníamos era un amigo que estaba como unos 3 kilómetros. No, como de aquí a Cuicuilco. Ujú. Entonces, hacemos a esa hora, salimos corriendo Como de la 11:20 casa. de la noche. Nos de la salimos casa corriendo de la casa. A la casa de nuestro amigo, llegamos, le tocamos, le dijimos, por favor, necesitamos ir al centro. Llévanos. Y nos Ajá. lleva a su papá. Y lo convencimos. O sea, imagínate cómo era la desesperación que traíamos de que lo convencimos, pero decía, pero no saben nada. Exacto, ¿qué porque vamos? se pudo ir a cenar, Exacto. pudo Exacto. ir a algún Sí, negocio, o sea, no había un pudo celular algo. que te dijera, ya va, no, vamos. Ajá. Entonces íbamos bajamos la carretera. Yo llego al kilómetro 13, así se conocía antes, donde está Radio Centro, a esa altura, el Trébol, Ujú. donde es la División para Reforma y Sí, sí. Constituyentes. Y ahí yo siento algo. O sea, ahí yo siento algo, siento algo que, o sea, no lo puedo como decir, pero sentí algo y dije, mi papá ya murió. O sea, sentí como mi papá ya había muerto. Y entonces empecé a llorar. Ajá. Cuando llegamos al centro, mi hermano le digo, güey, pasó algo. Él se tira al piso, el piso estaba como mojado y empieza a decir, ¿habrá sangre, habrá algo? Porque no había llegado mi papá, ya estaban dando como las 12 de la noche, 12:30 eran más o menos. Vamos al negocio de su socio, le preguntamos a los del estacionamiento, oye, ¿no estará? Su socio se llama Gerardo, y nos dice, salió corriendo porque secuestraron a su socio. Se refería a nuestro papá, Ujú. ¿no? Entonces estábamos como armando todo el rompecabezas Ujú. nosotros solitos, ¿no? A las 11, 12 de la noche. Sí, o sea, y de repente regresamos, pero era muy cerca, no era tan lejos, eran como 4 cuadras en López. Ujú. O sea, López está a una cuadra antes de llegar al eje central. Y de repente regresamos al lugar esperando a ver qué pasaba. Pasa el socio de mi papá con el padrastro de mi papá y nos dice, mataron a tu papá. Afuera. Y en el hecho que nos dicen, mataron a tu papá, recuerdo perfecto, había un teléfono de estos de antes, de De caseta. caseta, Ujú, una cabina. y le empezamos a pegar muy fuerte. Ujú. O sea, de la desesperación. pues de la noticia de decir, no puede estar pasando eso. O sea, no pidieron rescate, no.
No. Lo que nosotros creemos es que mi papá se ha de haber lanzado. O sea, a él lo... Lo Mi agarran. mamá cuenta que cerraron el lugar, mi papá se va a cruzar y cuando se va a cruzar, un taxi se le cierra, se bajan con armas largas y que lo empieza y le grita a mi mamá y entonces mi papá se echa a correr. En la esquina hay un hotel, ajá, en la esquina es Revillagigedo, hay un hotel y artículo 123, entonces mi papá iba corriendo hacia el hotel para meterse porque ahí lo conocían muy bien y de repente se resbala, porque mi mamá dice que era la primera lluvia de mayo, 28 de mayo. Se resbala, lo agarran, lo suben y a mi mamá la aventaron ahí, o sea, la dejaron ahí. Por eso es que creen que hicieron secuestro. Y después lo encuentran en claro. Belisario Domínguez, que es muy cerca, esa nada, realmente han de ser como sin tráfico, unos 10 minutos exagerado. Entonces lo que creen es que mi papá se ha de haber intentado escapar, aventar y le dieron el tiro. ¿Cómo tiro. es para dos jóvenes vivir así un duelo y además de esa manera, ¿no? Vivirla de esa manera. O sea, creo que hoy yo veo muy diferente lo que nos pasó, pero creo que no teníamos información de lo que nos había pasado. Nosotros creíamos que era la vida y que tenía que pasar así, ¿no? O sea, y en realidad nunca nos dijeron, tienen que vivir un duelo. O sea, nadie me dijo a mí, tienes que vivir un duelo, estás pasando un duelo. Porque yo decía, bueno, mi papá me sigue viendo, mi papá sigue aquí, mi papá sigue la presencia de mi papá. Y no, mi papá, la realidad es que mi papá ya no estaba. Y yo solamente ponía pretextos para calmar mi dolor. Entonces, eso a mí me fue llevando a cuestiones de alejarme, de hacerme solitario, de empezar a hacer cosas, pero sí, porque no tenía información, ni yo, ni Jo, ni mi mamá. O sea, mi mamá se había quedado con dos chavos de adolescentes que yo apenas estaba pasando a la prepa, y entonces ahí empezó ese problema, ¿no? Que hoy yo lo veo desde acá. Si yo hubiera tenido información, hubiera sido muy diferente. El hermano mayor siempre se vuelve como carga ciertas cosas que nadie le pide. Porque tu mamá y seguro que no la debería de cargar. Y que nunca debería de cargar, ¿no? Porque por eso ahora con las nuevas enseñanzas, educación, que dices, no tienes por qué el grande cuidar al chico, no tiene, ¿no? Sin embargo, pues sucede. Ante una situación así, el ver a tu mamá y el ver a tu hermano, ¿tú cómo se convierte en tus emociones, tu ánimo? O sea, hoy lo puedo ver diferente. O sea, hoy tristemente te creas experiencia en las muertes. Eso es muy terrible, ¿eh? Hoy el consejo que das a alguien, hoy si yo llego a un velorio, muere alguien, lo único que le digo es tranquilo. No te diré ninguna palabra de aliento, solamente te diré que el tiempo es lo único que va a sanar esto. Nada más. O sea, solamente el tiempo, ¿no? Y no es como tampoco sanar, ¿eh? Porque, por ejemplo, recuerdo a un amigo que se llama Julio, que igual fallece su papá, y me dice, ¿cómo le hiciste para superarlo? Y le dije, Julio, nunca se me olvida. Todos los días lo extraño. Claro. O sea, simplemente entendí qué pasó. Ahora, en una circunstancia de esta manera puede quedar odio, rencor, enojo, coraje, ¿no? Y la vida los pudo haber convertido en, pues, dos malandros, la verdad, ¿no? O sea, ¿cómo decidir? O sea, les voy a decir en lo personal, a mí me han dado mucha alegría en yo no los conocía, en este reality, ¿no? De verdad, y por eso dije, yo los quiero aquí. Bueno, yo quería que ganaran, ¿no? Cómo se transforma de irse no del lado de que una situación tan difícil los pueda llevar a hacerse daño a ustedes mismos, en cuanto, no hablo de nada más de un suicidio, una cosa, sino de agarrar el camino. Fíjate que es una pregunta bien interesante y nunca lo había pensado, pero yo creo que es la educación y los valores que uno tiene desde pequeño. Y quien nos cuidó fue mi abuelita. O sea, quien nos cuidó fue mi abuelita. Sí, hay una figura ahí. Ajá, entonces. ¿La mamá de quién? De mi mamá. O sea, mi papá y mi mamá nunca estuvieron. Por el trabajo. Por el trabajo, Ajá, exacto. Y quien nos cuidó desde chiquitos fue mi abuelita. Entonces, yo creo que ahí mi abuelita nunca nos enseñó a robar, mi abuelita nunca nos enseñó a ser malas personas. Hacíamos algo y nos mega regañaba. O sea, siempre era como rectitud, ¿no?
Entonces, está ahí, o sea, definitivamente sí está Y podría parecer que, por ejemplo, un hecho tan fuerte como esta parte le puedas agarrar rencor a esas personas, ¿no? Y al final, en mi recuerdo no existe jamás ni venganza ni nada de eso. O sea... Sí, aquí hablamos mucho acerca del perdón en este podcast y le explicamos a la gente que el perdón no es para el otro. No, porque tú perdonas, pero no le beneficia al otro, te beneficia a ti dejar esa carga. El otro no quiere decir que no sea culpable, que no tenga que pagar, que no tenga que no sé cuándo. Y bueno, los que creemos en Dios como yo, ¿no? Creemos que, bueno, Dios va a hacer justicia en su momento, ¿no? Y todo, aunque no lo veamos. Sin embargo, el perdón, cuando decimos, yo te perdono, y no es una emoción. Y se los digo no nada más por el caso de su papá, sino por cualquier caso. No se siente. Nunca dices, ay, ya tengo ganas de perdonar a tal que me quitó la chamba o tal que me hizo, porque el perdón no es una emoción, es una decisión. No, es una decisión, pero también es una madurez espiritual. O sea, una madurez espiritual porque al final te das cuenta que tú puedes estar todo enojado, colérico de lo que te hizo aquel, pero aquel a lo mejor ni sabe ni lo que te hizo ya en otro lado ya, ¿no? No, y además, y metafóricamente podemos decir que el camino se te hace más difícil. Pues es como si estuvieras cargando más cosas. Entonces, ¿para qué vas a cargar tantas cosas en el camino? O sea, ¿no? Pues, ¿para qué tú solito te estás haciendo el camino más difícil? Hay una película bien bonita. A ver. De que se llama La Misión. Donde habla de la historia de los jesuitas, donde viene cargando un soldado que por error mató a su hermano, viene cargando y cargando porque lo llevan a la misión, su mochila, y trae toda su armadura y todo, y lo sigue cargando y cargando y cargando. Y cuando llega a la parte de arriba, la tribu que lo recibe agarra y le corta todo lo que trae cargando y se va por el barranco, ¿no? Y de repente comienza una consolación en él de llorar y llorar y llorar. Y siempre yo pues ese ejemplo de, así es, cuando traes cargando las cosas, a veces necesitas la ayuda de que alguien te diga, córtalo y déjalo. Bueno, yo lo encontré, porque también he pasado cosas, ya después nos echaremos el cafecito, ¿no? A través de Jesús. Bueno, esa es mi parte. Les recomiendo La Cabaña, la película está en Netflix, está muy buena. Oigan, la nariz. La nariz. ¿Qué? ¿No se les cae? No, ya. ¿Cómo? Está cocida. Bueno, hay dos. Una es no lo traigo, pero me la voy a quitar tantito. O sea, esta trae pegamento. Ok. Esta trae un pegamento que es especial. Pero no, ¿con cuál es una cinta doble cara. Que la agarramos de aquí del foro. Que la agarramos del foro. La echamos en un lápiz y la traemos. Y el trepegamento, látex blanco. ¿Y así la traían allá? Sí, aguanta. Ya estamos muy acostumbrados a la nariz. Yo decía, ¿y esa nariz de qué? Sí. ¿Dónde tiene el hilito? No, y es ¿Cómo que, le hace? O sea, ahorita que estábamos hablando de eso, o sea, ahí habla de la nariz. La nariz es, creo que, la máscara más pequeña del mundo, ¿eh? Sí. O sea, la máscara más pequeña donde en realidad puede hacer varios cambios. O sea, en mi caso, la nariz fue mi terapia de todo esto que estamos platicando, porque ahora yo empecé a hacer reír a la gente y entonces la risa empieza a sanar. Sí. Entonces, el trabajo de los destrampados, que ya tenemos bastante tiempo en la televisión, empezó a sanar a la gente. Nos llegaban al circo muchas experiencias de mi hijo los está viendo con cáncer, ¿no? Nos acaba de llegar una experiencia de una niña que fuimos a ver cuando tenía 2 años, 3 años. 3 años tenía leucemia. Leucemia, la fuimos a ver a su casa. Nadie sabía que nosotros nunca publicamos que sí íbamos. Fuimos, le llevamos un iPad, una tableta, que es lo que quería la niña, y tenía sus quimios, ¿no? Pasó, y hace aproximadamente como un mes, dos meses, llega una niña de 15 años y nos dice, hola, soy yo la niña que le llevaron el iPad. Y me curé después de... ¡Qué maravilla! Casi 200 quimioterapias. ¡Qué maravilla! Y entonces, cuando ves y te empiezan a pasar esas cosas... Y dices, lo que se siembra se cosecha. Sí. El payaso es chamánico. Ya es chamán, ya es un chamán que empieza a curar del trabajo, porque al final, pues sí lo tenemos que hacer con una pasión, como lo viste, que estamos divertidos, ¿no? Bueno, yo de verdad ayer, ¿cómo me reí? Bueno, perdón.
Digo ayer, porque les voy a decir mi secreto. Yo no me lo aviento en vivo. Ah, ok. Tengo el Total Play. Ay, Y entonces le puedo regresar y fue el capítulo del viernes, Ajá. ¿no? Entonces, mi esposo y yo lo vemos, pero le vamos saltando los comerciales, y todo ese tipo de cosas. Fíjate, si lo ves en internet, te brincan los comerciales porque ya viene todo pegado. Mira, ya ves. Mira, eso no me la sabía, pero bueno, lo vemos ahí en Total Play. Y entonces, hay todos bien preocupados con el dragón, y ustedes, a la víbora de la mano. Entonces, todo lo que hacían, la verdad es que sacaban muchísimo. Oye, ¿y qué? Yo ni siquiera sabía de la bronca con Adame ni nada, pero ¿es en serio o no era De en otro serio? reality, Sí, me sí, iba a se meter pelearon un muy tiro con fuerte. Adame. Pero Muy ya, fuerte. o sea, yo no le digo nada, ni te digo nada. Como ya es patrimonio nacional Adame, pues ya yo voy a tener un No, problema pero mayor. ya ¿no? arregladito, ¿verdad? Ya arregladito. Ajá, sí, Ya sí se le vio. arregladito. Porque yo vi el primer día y ayer ya se le desinfló la muy. No, Ya, va ya, quedando bien, va va quedando quedando bien. Quedó bien. bien. ¿No? Yo me acuerdo cuando lo veía cuando llegué a la universidad de mi pueblo, como un señor en calzones en el metro. ¿No? Adame era modelo de calzones. Pero, oye, yo veo como que él sí se enoja de Sí, él veras. sí, se sí, calienta no muy aplaude. rápido, Muy muy rápido. Y yo digo, ha aguantado esta Dicho, te voy- chica, bárbara esta chica, para Es que- domarlo. Es que Jessica y ellos ya habían trabajado antes en otro proyecto que se llamaba Celebrity, que es Soy famoso, sácame de aquí. Ajá. O sea, Adame fue primer lugar, Jessica segundo y yo fui tercero. Sí, ahí es donde se Ahí conocieron. Sí, Sí, o pues sea, ya traían pique de 53 antes. días aguantándolo, imagínate, que no lo voy a conocer al señor. Entonces, hay algo bien interesante que pasa con Adame y te lo voy a contar y aquí lo voy a decir, ¿eh? Todos se despidieron de nosotros. Todos son todos. Hasta Jessica. Y él no. Adame no se acercó. Adame no se acercó, ¿eh? Hay una rivalidad. Bueno, ahí. cuando dijeron eso, él, y yo dije, ay, pues, pero como que festejó otra vez. Sí, exacto. Pero bueno, esto es parte de un reality. Y bueno, el reality la tiene vida algo. te da sonrisa, te da paz, Sí, o sea, más claro. allá de ganar o perder, ¿sabe? Muchas veces perdemos para ganar y Es que- tenemos muchas cosas que ganamos, ¿no? Pero Por no te das ejemplo, cuenta, tal vez. ahorita ustedes están juntos. Sí. No, nosotros ganamos muchísimo, muchísimo, y te lo digo de verdad, o sea, nunca pensé que lo que íbamos a encontrar allá, o sea, fuera una cuestión espiritual, personal, de hermandad tan grande como la que encontré con Oscarín. O sea, ¿cuál era el reto? Y el reto más grande era que teníamos que hacer contenido y contábamos algún chistecito o algo, pero estábamos sufriendo. O sea, sufríamos por no encontrar una casa y le teníamos que poner una cara bonita. O sea, las lágrimas son reales. O sea... Oye, no te decían, ay, ¿cómo lloras? ¿Cómo No, llora, sí. ¿No te dicen sí, ahora? Sí, o sea, sí. La gente me ha conocido un poco que sí he sido muy llorón, ¿no? Y yo lo dije al final. Yo llevo 24 años dedicándome a la televisión. Mi hermano lleva 17 años aquí en esta empresa. Ajá. Y es un proyecto impresionante, Abandonados. Sí, me gusta mucho. Sí, Impresionante. lo que pasa es que saca muchas cosas. O sea, nosotros los destrampados tenemos algo, ¿no? O sea, sabemos que es un juego, Sí. pero el juego, fíjate, aquí viene algo bien importante. El juego no define quién eres como persona. Si pierdes, ¿no? Porque nosotros sabemos que hasta hasta perdiendo, hasta fracasando, la humildad debe estar ahí. Claro. Y Entonces, ganando también. Exacto. Entonces, al final, el juego ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te puede jugar mal. No, puede haber hicieron llorar a cosas- todos Exacto. ahí con el muñequito que regalaron. Sí, Si no saben de lo que exacto. hablamos, váyanse por favor, porque todavía los pueden ver grabados en internet, en internet. TV Azteca. Sí. Ahí están, y está súper divertido. De verdad, nos hicieron pasar, porque a veces, miren qué lección me llevo de ustedes. Que la Biblia habla de tener contentamiento, ¿no? Y ese contentamiento es que estés como en paz en medio de la prueba, porque las pruebas son bien difíciles. Y luego cuando tenemos a alguien que murió, una enfermedad y todo, es bien difícil. Pero ustedes ahí demostraron cómo es posible
tener, en medio de que se están sintiendo mal, tienen eso, tener un chispazo de gozo o de alegría o de decir un chiste y no pasa nada. Y que es lo mismo la pareja que golpea que la que hace el chiste, ¿no? Y que nosotros decidimos por dónde irnos. Cada quien tiene la elección. A la Adame. Algo que sí te voy a decir que descubrí, y de verdad te lo digo, el país necesita cosas más positivas. Porque abandonados... Mira, hasta me dio tos. Historias más positivas. Sí. O sea, más que las peleas, yo estoy sorprendido de que la gente nos dice cosas que yo decía, wow, conecté con ustedes, impresionante, me sorprendió. O sea, en este mundo en el que crees que a lo mejor puede ser más rudo por esa parte de tintes progresistas, no. No, ¿verdad? Las bases. Sí, las raíces. No, incluso pasaban cosas, por ejemplo, tenemos un libro que se llama Ríete de tus problemas. Ajá. Que pues luego tráiganmelo. Sí, y, no, y te hablamos lo vamos de a dar. Entonces ahí pues marcamos esto, ¿no? Que hasta en el peor momento te puedes estar riendo de lo que te está pasando, porque si la así como que te estabas riendo allá no era pero sí era, decía, no, estamos aquí y estamos, o sea, sí hay, oigan, sí hay lugares donde les dan desodorante, No, es que todo se lo puedes llevar. Sí, eso sí. Ya es tu maleta, o sea, tú todo lo que quieras llevar en tu maleta, tú lo puedes llevar. Lo que te en la maleta, sí, todo que aguantes la cargada. Que aguantes la maleta. Que aguantes la maleta porque pesaba como 8 kilos. Yo regresé con una lesión en la espalda. Traigo una lesión en la espalda. Ajá, o sea, complicada. Que ya me la tengo que ir tratando. Pero Casasola tuvo una lesión. Casasola tuvo una lesión muy fuerte. Sí. O sea, muy fuerte, muy ¿no? Fuerte. Y ahí ya Maffer también se estaba quejando de una lesión. O sea, varias personas, ¿no? ¿Qué me decías? Que ya se acabó el cassette. No, yo dije, no, es que dijo, ¿qué? ¿Se aseaban o no? Sí, ¿dónde? No. En la casa que te daban, ahí te podías bañar. O sea, te bañabas. De eso no sufrías absolutamente nada. ¿No? O sea, nada. Realmente el problema es... ¿Y el idioma? El idioma al principio fue complicado. Pero la propia gente y las mañas de uno, o sea, te tiene que... ¿cómo te la vas a librar? Y un señor, afortunadamente, así literal, de a cavernícola, yo le dibujaba el uno en una y él me decía, nun. Y yo lo escribía como yo lo escuchaba. Ajá. Y luego lo repetía, nun. Y dice, bueno, pues así es la vida, ¿verdad? Así es. Haciendo retos, resolviendo. Y creatividad y de cómo lo tomas y cómo manejas la frustración cuando no tienes quien te ayude. Sí. O sea, por ejemplo, tú platicas esa parte de Jesús. ¿Tú eres cristiana? Ajá. Católica, bautista. Pues soy cristiana, no católica, pero soy cristiana. Cristiana. Ajá. Te voy a contar algo que nos pasó a nosotros, para que veas. Nosotros nos pegamos mucho en esa parte de la vida, nos estaba llevando en ese momento a algo muy espiritual. Por más que no quisiéramos, la vida en abandonado nos estaba enfrentando con cosas espirituales. Uno, estábamos en un país, en donde la gente es 95% budista. Uh-huh. Y esa gente estaba haciendo obras buenas para personas que no nos consideran nada. Nosotros somos católicos cristianos. Uh-huh. O sea, esa gente estaba haciendo acciones, ¿no? Un día yo le pregunté a un chavo, y le dije, ¿en qué crees? ¿Quién es tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y me contestó y me dijo, ¿tu Dios creó el sol? Y le dije, sí. ¿Tu Dios creó el aire para que respirara? Sí. ¿Tu Dios creó los árboles, la naturaleza para que pues pudieras disfrutarlo? Le digo, sí. Me dice, ¿tu Dios creó las aves y creó los animales para que comas? Le dije, sí. Me dijo, es el mismo Dios. Se volteó y se fue. O sea, Dios no le dice a alguien que no respire su agua. Porque es fuera de... No, y sabemos que el otro tiene que ver con vida eterna y otras cosas que hablamos aquí los viernes. Está muy cañón lo que nos decían. Entonces eran las señales que nosotros estábamos muy sensibles a escucharlas y a ver. Era como, por ejemplo, había una donde José estaba tronando y pasamos al lado y había una imagen de Jesús en un local. ¿A poco? En un local. Y entonces es como la ves y dices, ahí voy. Yo te voy a contar algo. Exacto. Y es con lo que a lo mejor quiero terminar.
Cuando estábamos en el mercado nos costó mucho trabajo encontrar una fruta. Ah, sí. Mucho trabajo. Pero fueron muy Mucho. inteligentes de no comprarla. Mucho. Las pedíamos prestadas. Ajá. Fíjate, tú te diste cuenta de todo lo que hacíamos. Ajá, mucho. Y de repente hubo un momento en el que atrás de donde teníamos que entregar los smoothies, había una señora que vendía smoothies. Entonces yo me acerqué porque dije, a lo mejor ya tiene las frutas, ¿no? Y de repente veo una imagen de Jesús. Ajá, en un mercado donde venden las flores para colocárselos a las estatuas, a las imágenes De Buda. de Buda. Mira, Ajá. qué Y interesante. nada, le dije, ¿are you Christian? Y me dijo, sí. Oh. Ajá. Y entonces le dije, yo también soy. Ujú. Y le dije, wow, o sea, ¿cómo lo encontré aquí? En ese momento sentí una consolación y volteé y le dije, se acabó. Le dije, ya se acabó. Eso mismo que sentí cuando mi papá había fallecido, fue lo mismo que sentí ahí. Alguien me estaba diciendo algo y yo sabía que ya se había acabado. Pues y que de ahí fuimos a disfrutar el camino. el camino. Muy cañón. Un cañón. Y O al sea, final, pasa algo muy importante que incluso Paola lo dice, ¿no? O sea, tuvieron una epifanía, que es una revelación de Dios. en el camino, donde sentimos una felicidad, donde empezamos a sentir una felicidad, donde no nos importaba ganar, Claro. donde solo estábamos disfrutando. Pues yo creo que era la y presencia del éramos Espíritu felices. Santo acompañándolos, ¿eh? Así es que lo siga acompañando y que esto siga dando y que ustedes sigan repartiendo de todo eso que saben, con lágrimas, con risas, con gozo y con todo, porque, bueno, pues ha sido un placer tenerlos aquí No, en la espuma de los gracias. días. No, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias. Muchas Y gracias. bueno, a orar por Adame para que también Por encuentre, Adame, ¿no? Que encuentre, esa ¿no? paz. La tiene que encontrar, la tiene que encontrar, y si no, yo, paz. Y bueno, ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.